buenos días, hoy es 4 de noviembre, son las 6:23 de la mañana, hay 19 grados en el Valle de Caracas y el cielo está despejado. Este es el memorándum de entendimiento, la carta de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que procedo a leer a continuación. La República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, en adelante las partes. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la garantía de los derechos humanos como principios rectores, se incorpora la reparación de las víctimas y la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional desde el 7 de julio de 2000, recordando el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al mandato de la Corte Penal Internacional y considerando que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y que debe garantizarse su efectiva persecución, incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Considerando que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela 1 y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma, considerando que la República Bolivariana de Venezuela interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53.1 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la siguiente examen preliminar, para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación, señalando que la República Bolivariana de Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin, destacando que a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema, las partes siguen comprometidas a colaborar activamente entre sí y apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad. Considerando que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reconocerá los esfuerzos, reformas e investigaciones que se realicen en la República Bolivariana de Venezuela, considerando que la presente Carta de Entendimiento se entiende sin perjuicio de los plenos derechos que el Estatuto de Roma confiere a los Estados partes, incluidas entre otras las disposiciones del artículo 18. Considerando que en esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen no motivos para formular cargos contra alguna persona. Considerando que el fiscal celebrará los arreglos o acuerdos que no sean incompatibles con el Estatuto de Roma, que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado de conformidad con los artículos 54.3d, 86 y 93 del Estatuto de Roma y que el principio de complementariedad es la base del Estatuto de Roma. Considerando la intención de las partes de celebrar un acuerdo para facilitar dicha cooperación y asistencia mutua, han acordado: 1. Que la República Bolivariana de Venezuela como jurisdicción nacional adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad. Establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. 3. Esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma. 4. Trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo. Hecho en Caracas el 3 de noviembre de 2021 en 2 ejemplares auténticos por la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Hemos vivido una jornada histórica ayer, la jornada en la que un país latinoamericano por primera vez es sujeto de una investigación formal por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al final del camino, Karim Khan no tenía nada por qué reunirse en esta instancia con las víctimas o con los familiares de las víctimas
de los sucesos de 2017 en adelante, porque ya su decisión estaba tomada, sencillamente venía a notificarla. El régimen de Nicolás Maduro ha acusado el golpe. En un principio ofrece colaboración. Yo recordaba ayer cuán diferente, por ejemplo, era la actitud de Hugo Chávez. Hugo Chávez ya hubiera denunciado el tratado y se hubiera marchado de la CPI. Por cierto, un proceso que toma 5 años, aunque estos como son milenaristas, bueno, no les importa mucho pensar en plazos de 5 años, ellos quieren el poder para siempre. Pero la actitud de Maduro ante las cosas es diferente. Y la actitud de Maduro ante las cosas es diferente. Se vio, por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional en 2015 pasó al control de 2/3 partes de la oposición. Él en un principio aceptó, luego empezó a poner todas las piedras y todas las trabas en el camino. ¿Podrá hacerlo en esta oportunidad? Bueno, no se sabe. Lo que sí es cierto es que a partir de hoy, el gobierno de Nicolás Maduro está investigado. A partir de hoy, el gobierno de Nicolás Maduro se va a ver obligado a prescindir de los servicios de algunas personas, probablemente a entregar a algunas personas para que salvar a los cargos más altos. Y el drama de muchos en este momento es que no saben quiénes están entre los prescindibles y quiénes no. Yo solo puedo recordar en este momento a Óscar Pérez, la muerte de Óscar Pérez una vez que se había entregado y que hay constancia de ello en las redes sociales, y 3 días después a Maduro en enero de 2018 con todo el alto mando militar detrás diciendo: yo di una orden y la orden se cumplió, reivindicando el hecho en el que murió Óscar Pérez en el kilómetro 16 del Junquito. Por recordar un caso, entre varios casos, el gobierno empezó ya a hacer control de daños, rápidamente empezó a hacer control de daños, y así, por ejemplo, Maduro dice sobre la CPI: no estamos de acuerdo con la decisión, pero en principio pues la acatamos. Estoy esperando que cargue la nota, que es de la prensa de Lara. Me van a perdonar que no nos estamos viendo, pero algo me está haciendo el Skype que no me deja trabajar con video. Dice F, y cita a la prensa de Lara, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que respeta pero no comparte la decisión adoptada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de avanzar a la fase de investigación al caso abierto contra el país caribeño. Después de esta evaluación y este debate, el fiscal de la CPI ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos, dijo Maduro en una comparecencia junto al jefe de la Fiscalía de la Corte, Karim Khan. Yo no sé si ellos esperaban de verdad que Karim Khan cerrara la investigación, pero si eso es así, eran bastante ilusos. La evidencia de falta de justicia en el país es abrumadora. Maduro sostuvo que antes de que se anunciara esta decisión y durante la llamada fase de examen preliminar no se le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido de lo que se evaluaba. El mandatario venezolano subrayó que para la etapa de investigación se firmó un acuerdo entre Venezuela y la Fiscalía de la CPI que garantiza de manera firme y definitiva la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo, el diálogo constructivo para buscar la verdad y la justicia. Maduro celebró la firma de este documento e insistió que Venezuela garantiza la justicia con instituciones que están dispuestas a mejorar, a perfeccionarse y a avanzar. Quizás sea el primero de muchos documentos para avanzar en la búsqueda de la verdad, en la justicia y una mejoría constitucional profunda de las instituciones venezolanas. El gobernante venezolano le dijo a Khan que es el primer interesado en que se sepa la verdad. En el nombre de Dios pido la verdad, pido la justicia para nuestro país. En ese sentido, Maduro reiteró que en el país caribeño y en todas las circunstancias ha prevalecido la Constitución Nacional. Venezuela ha conquistado su derecho a la paz, señor fiscal. Si no hubiera justicia, no hubiera paz, y en Venezuela hay una paz dinámica construyéndose y una paz sustentada en derechos constitucionales, aseveró el mandatario venezolano. En 2018, esa era la paz de los sepulcros. En 2017-2018 en este país se impuso el régimen a sangre y fuego. Lo recordaba mucha gente ayer en las redes sociales. La impunidad de los meses de 2017 en los que las protestas campearon
y la cifra de muertos dice mucho de lo que pasó en ese año, ¿no? La madre de Geraldine Moreno, por ejemplo, dice: mi hija debe estar sonriendo en el cielo. Estoy saltando entre titulares porque la verdad yo tenía un orden para estos titulares, pero creo que una vez que uno está al aire, pues va actualizando de manera de que ustedes vayan pues empapándose de la realidad. Mejor, la madre de Geraldine Moreno, joven asesinada por protestar, dice: mi hija debe estar feliz. Y esto es una nota del Pitazo que en algún momento me cargará. Mientras tanto, les leo a Tarek William Saab, que también apareció ayer. Tarek William Saab, bueno, ya justamente me abrió Geraldine Moreno, me dice: mi hija debe estar feliz, dice la nota de Geraldine Moreno. Santo Cristo, de verdad, la computadora. Me perdonan lo que está ocurriendo. Estos titulares de la mañana de RCR 750M, como ya les digo. Rosa Orozco reaccionó tras el anuncio de la decisión de la fiscal de la CPI en Karim Khan. Dios es grande, pensó cuando se enteró de la noticia. Ella perdió a su hija en Naguanagua en febrero de 2014. A la muchacha le dispararon en el rostro. Hay que decir que el caso de Geraldine Moreno no está entre los evaluados porque ocurrió antes de 2017, pero en el propio 2014 la represión a las protestas fue absolutamente brutal. Rosa Orozco es la madre de Geraldine Moreno, joven que fue asesinada en una protesta en Naguanagua el 22 de febrero de 2014. La muchacha recibió un disparo en la cara cuando efectivos de la Guardia Nacional reprimieron la marcha en la que se encontraba. Este 3 de noviembre de 2021, Orozco, creyente en Dios y en la vida eterna, imagina a su hija con una amplia sonrisa en su rostro. El motivo de esa alegría se encuentra anclado en la misma razón que conmueve a otras víctimas y sus familiares. Desde hoy, miembros del gobierno de Nicolás Maduro, tanto civiles, militares y funcionarios policiales, saben que pueden ser objeto de investigación por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Te puedo decir que mi hija debe estar feliz por ella y sus compañeros. Me debe estar diciendo: mami, lo lograste. Vamos a tener este país que tú me dijiste que íbamos a tener. La constancia la premia a Dios y la hemos tenido, afirmó Orozco, quien para exigir justicia para su hija y otras víctimas de la represión fundó y dirige la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Orozco asegura que en la ONG que fundó tiene unas personas maravillosas. Como directora de Justicia, Encuentro y Perdón, hemos trabajado para darle apoyo a las víctimas. La doctora Marta Tineo saben ustedes que es la funcionaria de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La doctora Marta Tineo me dijo que Karim Khan venía aquí para ver si se estaba haciendo el trabajo de complementariedad. Aquí se ven las líneas de mando altas o bajas. Eso es lo que vine a investigar como representante de la Corte Penal Internacional. Según la mamá de Geraldine Moreno, Khan sabe qué es lo que hay aquí, conoce las líneas de mando, los asesinatos, las torturas, los presos, los documentos. Cuando Khan nombró a Dios primero, dije que aquí habría justicia en este país. Como les decía, apareció Tarek William Saab. No es que esté desaparecido, pues, pero digo, después de la declaración de Khan, hay una declaración de Tarek William Saab que dice: esperamos que las cosas cambien y se establezca la verdad. Seguirán investigando los casos que tengan a su disposición para que las víctimas tengan justicia. Tarek William Saab tiene que ser uno de los más preocupados con esto, porque a Tarek William Saab lo pusieron en ese cargo en 2017 justamente para que no hubiera investigaciones. De hecho, sacan a Luis Ortega Díaz cuando se vuelve incómoda por el caso de Juan Pablo Pernalete. Entonces, bueno, Tarek William Saab debe estar muy preocupado, seguramente. Nosotros vamos a seguir investigando en el caso que nos entreguen, en el que nos prometan para una investigación, habrá una respuesta oportuna, comentó en una entrevista con Telesur. Asimismo, dijo que espera un cambio para bien y que se establezca la verdad tras la firma del memorándum de ambas partes. Como les digo, hay un proceso de control de daños en marcha. Parte de ese proceso de control de daños fue filtrar el martes la supuesta declaración de Freddy Guevara, que Freddy Guevara, por cierto, desmiente, pero más allá de eso, más allá de desmentirlo, no, hay que decir que esa declaración tiene lógica, no es la lógica que le quisieron dar, pero sí tiene que haber, por ejemplo, un dando y dando, una justicia transicional. Creo que era lo que pedía Freddy Guevara en ese momento.
sí iban a pedir que no se investigara Venezuela, digamos, que hubiera un mecanismo alternativo. Ahora, bueno, los del SAT que me caigan encima. Pues asimismo dijo que espera un cambio para bien y se establezca la verdad tras la firma del memorándum de ambas partes. Esperamos que a partir de esta firma, de este memorándum, las cosas cambien para bien y se establezca la verdad. No es que estamos dispuestos a colaborar, es que siempre lo estuvimos y por eso estuvimos en La Haya, entregando casos que teníamos a disposición pruebas, pero eligieron el silencio. Ya empieza la victimización, ¿no? Dentro de poco darán un portazo, dirán que bueno, que no los escucharon, que todo está sesgado en su contra, etcétera. Esperemos que ahora se haga justicia y más temprano que tarde termine la investigación, cerró, ¿no? Lo que esperamos es que más temprano que tarde, por lo menos lo que esperamos los venezolanos de buena voluntad, es que más temprano que tarde se produzcan investigaciones y se llegue a la verdad de cómo murió Fernando Albán, de cómo murió Rafael Acosta Arévalo, de cómo murieron los 140 muchachos que murieron en las protestas de 2017, de cómo murió Oscar Pérez, quién dio las órdenes, quién daba las órdenes, del porqué de la tumba, por ejemplo. Ni la debemos ni la tememos, la reacción de Diosdado ante la investigación de la Corte Penal Internacional. Diosdado Cabello se pronunció este miércoles del 3 de noviembre sobre el inicio de la fase de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre el caso que señala al Estado venezolano de cometer crímenes de lesa humanidad. Nosotros nos encargaremos de nuestra defensa ante la CPI. No es defensa, es colaboración. Y la Fiscalía, porque tenemos todo el derecho a que se revise la decisión, porque creemos que la fase preliminar no se ha cumplido. A sus rivales políticos y a las víctimas que reclaman justicia les dijo: no canten victoria, señores de la derecha. Lo que ustedes esperaban no lo lograron. Según Diosdado, se abren las puertas de hacer investigaciones y estamos seguros y convencidos de que Venezuela saldrá fortalecida. Venezuela sí, no necesariamente el régimen, ¿no? Nosotros ni la debemos ni la tememos y al contrario estamos seguros de que todo se va a aclarar. Parte de ese control de daños es la publicación de un documento inmediatamente después de la firma del memorándum de entendimiento. El documento se llama Venezuela Garante de Derechos Humanos y muy en el tono de la ONU, con las fotos, con la, digamos, el mapa, la Corte Penal Internacional, etcétera, imágenes, muy en el tono de los discursos, de los comunicados de los organismos multilaterales. Bueno, lo que hace es un resumen de lo que ha sido la narrativa venezolana en este tema, decir que que eran objeto de una amenaza, que la denuncia se basa en acusaciones falsas. Por cierto, yo puedo con todo menos con la acusación de que las denuncias se basan en la acción de bots de Twitter. Ellos que todos los días imponen las tendencias que hay en Venezuela a punta de bots, quejándose de los bots. Por la parte de la oposición, Juan Guaidó destacó la decisión de la CPI de investigar las violaciones a los derechos humanos del régimen chavista, reivindica el derecho de tener justicia. El presidente interino de Venezuela se comprometió a colaborar en todas las pesquisas que contribuyan a la determinación de la verdad y al establecimiento de las responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando. La apertura formal de la investigación por crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional reivindica el derecho a obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares, señaló el líder opositor en sus redes sociales. Ratificamos nuestra lucha por la justicia y nuestro compromiso en este sentido, colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad y al establecimiento de responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando. También ha hablado María Corina Machado. Dice María Corina Machado: habrá justicia para los venezolanos y para Venezuela, firmado y sellado en Caracas para la historia y ante los ojos del mundo. En otra publicación, la líder opositora respondió al tuit de Tamara Suju, donde le dijo: Tamara, mi reconocimiento a ti y a los defensores de derechos humanos que con tenacidad y profesionalismo acompañaron a las víctimas y sus familiares en este doloroso y arduo camino hacia la justicia internacional. Venezolanos, mantengamos la fuerza y los bríos, habrá justicia. Suju había posteado: bravo, Venezuela, avanzamos. Y también habló del César Solórzano, dijo: las víctimas lo merecen, aplaudió la decisión de la Fiscalía de la CPI sobre Venezuela, estoy citando
solo dos entre muchos ejemplos. En realidad, por ejemplo, Juan Pablo Guanipa también habló Miguel Pizarro, habló el mismo Freddy Guevara. O sea, hubo reacciones de todo el mundo político sobre la decisión de Karim Khan. Dice Elsa Solórzano, hemos luchado mucho por llegar aquí, toca trabajar y luchar mucho más, expresó Solórzano. En su consideración, las víctimas lo merecían. Por cada venezolano no descansaré hasta obtener justicia para las víctimas. Corte Criminal Internacional. 3 titulares más, 4 titulares más. Antes de irnos a la pausa, quiero leer un hilo de tweets de José Vicente Carrasquero. Saben ustedes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar y la UCAP, consultor de opinión pública. Dice José Vicente Carrasquero, cuidado con las expectativas. Esta es quizás la noticia más importante en lo que va de siglo para Venezuela. La CPI investigará formalmente a Venezuela. Hay varias cosas que no van a pasar. Hay que también limitar las expectativas. La investigación tiene que probar la culpabilidad y responsabilidad de altos cargos en los crímenes antes de proceder a juicios. Nicolás Maduro o cualquier otro cargo de ser encontrados responsables no serán extraditados, puesto que la Constitución Nacional lo prohíbe expresamente. Esta determinación de responsabilidades tampoco es un proceso inmediato, puede tomarse varios meses e incluso años. Este no es el fin de la lucha, sino el comienzo de una nueva etapa. Sin embargo, la fase de investigación pone la lupa sobre Maduro y sus adláteres. Su reputación queda hoy más cuestionada y el riesgo de tratar con ellos es alto. Se convierten en una especie de leprosos políticos para el mundo occidental. Tenemos un incentivo e instrumento adicional para seguir un camino que nos lleve a deponer al régimen. Pero no es el único y no debemos apostar todos nuestros deseos a este proceso. Hay que seguir buscando caminos adicionales, dice José Vicente Carrasquero. Leo otras reacciones. La impunidad no se impondrá. Las reacciones por la investigación de la CPI a Venezuela. A ver algunas reacciones que no haya leído. El dirigente opositor Julio Borges afirmó que la decisión de la Fiscalía de la CPI es un paso firme hacia la búsqueda de justicia en Venezuela. La lucha por la justicia sigue y el mundo nos acompaña. Maduro es un dictador sin futuro. Se requiere una transición que permita restablecer la democracia y los derechos humanos para todos los venezolanos. Ya les había leído a Guaidó, les leo a Juan Pablo Guanipa. Dice que recibe con esperanza la decisión de la CPI. No tenemos idea del avance que significa esta decisión, añadió, a la vez que exhortó a acompañar a las víctimas, presentar pruebas y seguir en el esfuerzo interino. Para terminar, 2 titulares. Human Rights Watch dice que esta decisión da una esperanza de justicia a cientos de víctimas de la represión. También habló Amnistía Internacional. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró este miércoles que la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación en Venezuela por denuncias de delitos de lesa humanidad da una esperanza de justicia a las víctimas de la brutal represión. Esta decisión, la primera en la historia de América Latina, le da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter. En diciembre del año pasado, HRW aseguró que era imperativo que haya justicia en Venezuela tras el informe publicado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que advierte acerca de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por varios cuerpos de la Fuerza de Seguridad. Este informe contribuye a la búsqueda de justicia de las víctimas de atrocidades cometidas durante el gobierno de Nicolás Maduro, recoge un comunicado de HRW. Y aunque este tema no es el mismo tema, pero sí está relacionado, la falta de derechos humanos, el déficit de derechos humanos en Venezuela ha llevado a una diáspora gigantesca. Obviamente no solo los derechos humanos que investiga la Corte Penal Internacional, sino derechos humanos más fundamentales, a ganarse la vida con dignidad, el agua, la luz, etcétera. Bueno, Borrell se reunirá con migrantes venezolanos en Brasil el 5 de noviembre. En su paso por Brasil, el diplomático europeo hablará en su primer viaje a Latinoamérica con las autoridades brasileñas sobre los procesos migratorios. En ese sentido, tiene previsto encontrarse el 5 de noviembre con migrantes venezolanos que se han asentado en Brasilia a fin de conocer de primera mano su situación. A ver si se conduele, mano, de los venezolanos y empieza a hacer un pelo menos Borrell, pues. 6:48 minutos, ya casi que se acaba el programa. Estos titulares de la mañana, RCR 750M,
como ya les digo, en este día histórico del 4 de noviembre de 2021. En realidad el día histórico fue ayer, 3 de noviembre de 2021. Jaime Nestares en la dirección de la estación, César Arteaga en los controles, y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria, Innovamos para servirle, de Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, y del consultorio de veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos con un momento de publicidad. Cualquier necesidad de atención que tenga su mascota, yo le recomiendo el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica. Son más de 30 años atendiendo animales de todos los tamaños, como ya les digo siempre, desde un loro hasta un caballo, mano. Cualquier animal lo puede atender el doctor Alfredo Cova, que se especializa en animales grandes y pequeños, e incluso peces como rocolles. Por ejemplo, tenemos servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugías electivas, vacunación y peluquería canina. Búscanos en las redes sociales como @dralfredocova o 0212-661-1546 y 0414-127-7947. Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, frente a la panadería muy conocida, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de tu mascota. Hablarle también de Tecnohospitalaria, porque en insumos médicos para clínica médico-paciente todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com, donde a través de nuestra página web usted puede realizar todas sus consultas y hasta hacer su pedido con delivery o pick-up. En estos momentos de repunte del COVID-19 tenemos todo lo que usted necesita para combatirlo: mascarillas, guantes de examen, bragas de protección biológica, geles antibacteriales y mucho más. Síganos en Instagram como @tecnohospitalaria, 0212-919-9549 o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Hablarles también de Tecnieléctrico, porque en la reparación de decodificadores de cualquier marca, microondas, televisores, equipos de sonido, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que usted ya no tendrá que andar sabaneando por allí. 0412-806-2591, 0412-806-2591 o @Tecnieléctrico en Instagram, porque en Tecnieléctrico siempre damos solución. Vamos con un bloquecito de política y de COVID-19 ya para terminar. El Partido Comunista de Venezuela, el diablo paga con traición a quien le sirve con lealtad, denuncia el rechazo arbitrario de 4 nuevas candidaturas por parte del CNE. El Partido Comunista de Venezuela y la Alternativa Popular Revolucionaria denunciaron una nueva arremetida por parte de la administración de Nicolás Maduro a las candidaturas de sus organizaciones de cara al 21 de noviembre. En esta oportunidad indican que fueron rechazadas arbitrariamente 4 nuevas candidaturas en 3 estados del país. El caso lo dio a conocer la responsable electoral del PCV ante el Consejo Nacional Electoral, Yanoí Rosas, quien adelantó que una comunicación será formalmente consignada en las próximas horas al ente rector. Yo creo que esta niña se llama Hanoi, como la ciudad, como la capital de Vietnam, pero aquí ponen Hanoi. Yo creo que esto está mal escrito, pero bueno. La dirigente señaló que 4 candidaturas que inicialmente fueron admitidas aparecían repentinamente bajo el estatus de rechazadas este fin de semana. Se trata de las candidaturas de Guillermo Bernáez a la alcaldía de Cajigala, Anzoátegui, José Noguera a la alcaldía de Guanta, Anzoátegui, Carmen Sarabia a la alcaldía de Brión, Miranda, y Wilfredo Rivero a la alcaldía de Cruz Salmerón Acosta en el estado Sucre. Esto lo tomé de punto de corte, como tomo la siguiente nota. Dice David Uzcategui, que están en conversaciones con Ocariz para unificar candidaturas. Esto es en Miranda. En las próximas horas vamos a informar algo, por los momentos no podemos decir nada, pero ambos comandos se encuentran en conversaciones porque sabemos la necesidad que existe de darle un mensaje positivo a nuestra población, un mensaje contundente sobre la unificación, dijo Uzcategui durante una rueda de prensa. Por su parte, el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, señaló que la mayoría de los mirandinos apoyan a David Uzcategui en su candidatura. Estos números que registramos ahora no se veían desde hace muchos años. No podemos perder el estado Miranda. Esto señaló Gustavo Duque, que tiene el apoyo de la tarjeta de la MUL, pero aparentemente no lo quiere. En otra nota relacionada con esto, dice La Patilla, se pregunta: la FAM sin personal ofrecen programas de radio
a militares retirados a cambio de participar en el Plan República. Imagínense el incentivo. El general de división Lenín Herrera Hernández, jefe de la SODI en el estado Trujillo, hizo un llamado a la reserva activa para que se integre al Plan República y así ofrecer sus servicios durante las cuestionadas elecciones del próximo 21 de noviembre. En un video difundido por las redes sociales se puede apreciar al general Herrera reunido con un grupo de personas de tercera edad. Los llamamos a ustedes a participar otra vez, a entrenarse como militares. Los que quieran participar, los uniformo y vamos para adelante. Dios mío. Y esa es una forma para que se den a conocer. El general Herrera destacó que la propuesta del llamado para incorporarlos al Plan República era del general en jefe Hernández Lares, jefe del Comando Estratégico Operacional. Asimismo, les ofreció participar en una emisora de radio a cambio de su apoyo en el Plan República tras las próximas elecciones. Sin condiciones, el 21 de noviembre podrían dar conferencias y tips a la población. Sin embargo, no hubo promesas de mejores sueldos y beneficios sociales. Exdiputado opositor deberá pagar $3 millones a Meliach por daño moral. Esta es la última. Quiebran a la gente, ¿no? Cuando ahora la quiebran a través de sentencias judiciales. El exdiputado de la Asamblea Nacional, Leandro Domínguez, deberá pagar $3 millones al exgobernador de Carabobo, Francisco Meliach. De acuerdo a lo emanado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Domínguez deberá cancelar la suma de 50.000 petros por daño moral causado a Meliach, quien además fue presidente de la Asamblea Nacional. La sentencia número RH 000583, redactada por el magistrado Iván Darío Bastardo Flores, así lo ratifica. Trascendió que la decisión se deriva de haber declarado con lugar la demanda interpuesta por Meliach. Esto luego de que Domínguez lo acusara en redes sociales de cometer delitos de corrupción durante su gestión como gobernador de Carabobo entre 2013 y 2017. Es decir, tú denuncias a alguien por corrupción y no es que investigan al supuesto corrupto. Te meten un juicio a ti y te quitan hasta la camisa. No hay más preguntas, señor fiscal Carincán. Bueno, seguimos. Productores denuncian que en Lara se está perdiendo el café. Esto es por falta de gasoil. Estamos trabajando con las uñas. La cosecha se está perdiendo, el café sale negro y no tenemos gasoil. Necesitamos producciones pronto, explica una productora en un video que se hizo viral en las redes sociales. La producción venezolana, la exportación venezolana de petróleo habría subido a más de 700.000 barriles durante el mes de octubre. Estas son cifras de Reuters. Hay que recordar que Venezuela vende el petróleo con grandes descuentos debido a las sanciones, ya que es un petróleo muy pesado. En Nueva Esparta tienen para varios días sin luz porque una persona se subió a una torre de electricidad que colapsó. Él murió y dejó sin luz a varias familias. Esto es el sector Boquerón del municipio Díaz, así lo afirmó el ministro del Chavismo, Néstor Reverol, en su cuenta de Twitter. Acusó la situación como un acto irresponsable que detalló se trataba de un acto de vandalismo que culminó de manera trágica. Casi 1.000 nuevos contagios de COVID-19, 6:56 minutos. La sillita de la reina le tocó a Falcón. Ya saben ustedes que la sillita de la reina del COVID va moviéndose día a día. Y para cerrar, un helicóptero de la Guardia Nacional Bolivariana cayó a tierra en el sur del lago de Maracaibo. Esto lo dice Caraota Digital, en un momento abrirá, ya abrió. Un helicóptero de la Guardia Nacional se precipitó a tierra con 4 ocupantes a bordo en el sector Santa Cruz, del municipio Colón, del sur del lago de Maracaibo, estado Zulia. El siniestro ocurrió a mediodía este miércoles y, según fuentes castrenses, afortunadamente no se registraron víctimas fatales. 6:57 minutos, como ya les digo, jornada histórica para Venezuela, para estar muy pendientes de esto en los próximos días y en los próximos meses. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Nos encontramos mañana, que ya será viernes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.